responsable de proyectos de drogas en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Yoli? Bienvenido. Buenas noches. Gracias por la distinción para el auditorio. Hablemos de los indicadores de consumo de droga en territorio mexicano. Sí, muchísimas gracias. Primero comentarte que el reporte mundial es un esfuerzo que hace la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Entonces, tiene una perspectiva global en donde se recaban datos producto de las estadísticas de los países. Entonces, de manera general, tenemos una visión de lo que está sucediendo. Para el caso de México, el tema de las metanfetaminas es la sustancia más consumida en México, considerando que es la droga de impacto. ¿Qué es esto? Que es por la cual las personas piden ayuda a los centros de apoyo. Pero tenemos que alcohol, tabaco y marihuana, cannabis, siguen siendo estas sustancias las tres principales de consumo de la población, lo cual hay que diferenciar entre el tabaco y el alcohol como sustancias legales, teniendo cannabis como el número uno de sustancia ilegal, pero las metanfetaminas son las que tienen mayor impacto en la salud mexicana. Entonces, son estos matices que tenemos en cuanto al consumo mexicano. Dentro de esos matices, ¿hay algo que tenga que ver particularmente con un fenómeno como el fentanilo? Porque vemos las cifras en Estados Unidos y de repente en México parece que hay un vacío de información. Tal vez que se consuma o que no se consuma, pero no hay una aproximación exacta a realmente cuál es el consumo en territorio mexicano. Sí, justo como bien lo comentas, el tema del fentanilo en México, hasta la fecha, es que se están empezando a llevar este seguimiento y registro por parte de las autoridades, sociedad civil. Anteriormente, estoy hablando hace un par de años, 3 años, no existía como tal un registro, entonces no se podía tener este seguimiento. Esto se empieza a hacer cuando se tiene la crisis en Estados Unidos y se ve que por la frontera norte, personas que son deportados, incluso ciudadanos de Estados Unidos, vienen a México para hacer consumo, para tener este consumo, y se empiezan a presentar sobredosis. Es cuando se prenden las alertas y entonces empieza a haber un seguimiento de fentanilo, el cual afortunadamente no se tiene aún una crisis a nivel nacional, como lo puede ser en Estados Unidos. Claro. Entonces las cifras son conservadoras, se está empezando a tener este seguimiento, pero se tienen puntos muy focalizados, que es en la frontera norte del país. Entonces, las cifras ahí están, se está dando el seguimiento, pero no estamos en trabajo de fortalecer junto con las autoridades O este sea, seguimiento. en esa franja fronteriza puede haber indicadores más altos de consumo, ¿no? Como dices, como puntos aislados. Sí, totalmente. De hecho, es ahí donde se reconoce la presencia de fentanilo a nivel nacional, lo que es la frontera, lo que es Tijuana, Sonora, Chihuahua. Son estos puntos donde se ha reconocido la presencia de fentanilo y es ahí donde se focaliza. No necesariamente en el resto del país, pero sí ahí en la frontera norte. Qué interesante. ¿De ciudadanos mexicanos o tiene algún fenómeno en particular el tema de la migración y toda la gente que puede llegar y quedarse ahí atorada? Lo que hemos identificado es que tanto mexicanos como extranjeros que son deportados a la frontera adquieren el hábito del consumo en Estados Unidos. Entonces, cuando son deportados, buscan continuar con este consumo porque ya lo traen desde las ciudades norteamericanas de Estados Unidos. Entonces, es ahí donde se concentra, por eso es el fenómeno, porque los dejan en la frontera norte y buscan seguir con el consumo. Y el tema de los ciudadanos norteamericanos o de Estados Unidos, más bien, es que cruzan hacia México para consumir debido a que es menos perseguido el consumo, es más barato y entonces tienen posibilidad de consumir sin estas restricciones que muchas veces se encuentran en su país de origen. Qué interesante. Es Hugo Córdoba, evidentemente tiene todos los datos, toda la información, así de profundo es esta investigación que nos entregan en este informe 2025 por parte de la ONU. Cuando hablan de que hay un mayor consumo a nivel global, ¿qué tanta responsabilidad y causa y efecto tiene la participación
particularmente el cártel Jalisco Nueva Generación o el cártel de Sinaloa, en los puntos hasta donde han logrado llegar? ¿Qué porcentaje de la responsabilidad, si tienen más o menos ese seguimiento? Es difícil medir este tipo de participación en el mercado global debido a que son mercados ilícitos, negros, no es posible tener un dato exacto. Sin embargo, lo que sí se ha visto es una expansión como corporaciones transnacionales en donde se expanden estas redes a otros países y a otros continentes, Ujú. dejando representantes de estos cárteles. Entonces, ellos administran o representan intereses de los cárteles, por ejemplo, en Europa, en Holanda, donde es uno de los principales Claro. puntos de entrada de droga. Entonces, no es que tengan el control como tal, sino que tienen participación y representación que a su vez en estos países se unen con las mafias locales para entonces establecer estas redes de tráfico. Entonces no es que el cártel Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa estén controlando directamente el puerto de Ámsterdam, no es que necesariamente estén en Claro. Italia, dominando, más bien es que van generando esta estructura y alianzas. Y algo que se puede ver en el reporte es el resurgimiento de la cocaína como la droga más consumida en el último año y también su producción y tráfico. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que en un efecto cascada viene la producción de cocaína de Sudamérica. Entonces, los cárteles mexicanos juegan un papel de intermediarios aprovechando las redes que tienen en todo el mundo. Entonces, como ves, depende de dónde se encuentre el foco del tráfico, es el rol que van jugando los cárteles. Entonces, es esta diversidad, este dinamismo del mercado de las drogas que también va marcando la pauta de los cárteles. Qué Y no solo en interesante, Hugo. México. Pues tú me vas soltando y a mí se me van ocurriendo varias preguntas. Nos decías hace un momento algo muy interesante. Mucha gente consume en Estados Unidos, son deportados. Aquí hay un control menos estricto, creo que fue más o menos lo que planteabas, el tema del costo, evidentemente. ¿Qué tanto sirve el cambio de política, si ven un cambio de política de abrazos, no balazos, a la política actual y el despliegue de la Guardia Nacional en la contención particularmente de la frontera norte, donde nos dices que está focalizado este tema? Sí, es importante diferenciar en política de drogas lo que es aquello que va enfocado al control de la oferta, que es la producción, tráfico y venta, y el otro es la disminución de la demanda, el control de la demanda, que es el consumo. Entonces, viéndolo desde estos dos ejes, el tema de la represión para disminuir el consumo jamás ha sido efectivo. La persecución, el encarcelamiento, la criminalización no tienen resultados positivos. Más bien, la política en cuanto al consumo debe ser de prevención y reducción de riesgo y daño. ¿Qué es esto? Que las personas que adquieren el hábito o que tienen el consumo sepan que están consumiendo, porque el gran fenómeno también que se tiene es las personas no consumen o no empiezan consumiendo fentanilo directamente, o no es que así se consuma, es que otras sustancias están cortadas con fentanilo, están mezcladas con fentanilo, principalmente la heroína, y es que empieza a haber este consumo problemático y sobredosis. Entonces, el tema punitivo no necesariamente va a mejorar las cosas en cuanto al consumo, al contrario, genera mercados subterráneos más peligrosos, más dañinos, y pues bueno, tenemos las consecuencias de sobredosis, de personas que están consumiendo sustancias mucho más alteradas y que al final se convierte en un problema de salud pública. Y aquí en México, pues bueno, en la frontera norte, como dices, el despliegue de la Guardia Nacional y todas estas medidas que incluso va ligado mucho con el programa Frontera Norte, va más hacia el control de la oferta, del tráfico ilícito, más que la reducción de la demanda. Y la legalización en esos países donde hay excepciones a algún tipo de sustancias, ¿cómo funciona? ¿Qué resultados da? Para esto es importante que exista todo un debate legislativo, pero también social, porque el tema de las sustancias no solo es el impacto en el consumidor, sino que se amplía a todas las esferas de una comunidad. Entonces, para esto se requiere tener eh, una educación
desde las escuelas, desde las familias, una cultura del consumo, de la prevención, pero prevención entendiéndola no como la abstinencia, sino un consumo responsable. Entonces, esa es la parte cultural que se tiene que transformar, que se tiene que reforzar. En la parte legal y de salud, que exista acceso y servicios de calidad para las personas que tengan alguna situación de consumo y que no se criminalice, porque entonces empezamos a llenar las cárceles de personas que consumen. Entonces, en estos países lo que se hace es una transformación social, cultural, jurídica y de salud para poder enfrentar esta nueva dinámica de consumo, lo cual, como lo vemos en el alcohol, que es la sustancia legal y el tabaco, Sí. pues se tiene toda una estructura para poder enfrentar esta circunstancia. Es Hugo Córdoba, responsable de proyectos de drogas en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Te apreciamos muchísimo la claridad para explicarnos con peras y manzanas este importantísimo tema. Muy buena noche, Hugo. No, hombre, al contrario, Eli. Buenas noches. Buenas noches.